Bueno, continuamos con nuestro resumen de capítulo 14, que es la recolección y análisis de los datos cualitativos. Bueno, intentar capturar el amor profundo de un padre o una madre hacia sus hijos, comprender cómo las envidias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida. Mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con pasión a salvar las vidas de los demás, recoger las experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Son cuestiones que requieren el enriquecedor proceso cualitativo. El muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales, cotidianos de los participantes, casos o unidades de análisis. El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador. Las unidades de análisis pueden ser personas, casos, significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles, desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, etcétera. El mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el empático y debe minimizar el impacto que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio. Los datos se recolectan por medio de diversas técnicas o métodos que también pueden cambiar en el transcurso del estudio. Observaciones, entrevistas, análisis de documentos y registros, etc. En la observación cualitativa se requiere utilizar todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación son explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social, describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y sus significados. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias. Eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. Identificar problemas y generar hipótesis. Elementos potenciales a observar son el ambiente físico y social, actividades, acciones individuales y colectivas, artefactos que usan los participantes y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e historias y retratos humanos. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema. Al observar debemos tomar notas. A diferencia de la observación cuantitativa, en la inmersión inicial cualitativa, regularmente no utilizamos registros estándar. Posteriormente, conforme se enfoca la observación, podemos ir creando guías más concretas. Los papeles más apropiados para el investigador en la observación cualitativa son participación activa y participación completa. Para ser un buen observador cualitativo se necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones.
así como flexible para cambiar el centro de atención, si esto es necesario. Los periodos de la observación cualitativa son abiertos. La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre una persona, entrevistador y otras. Son los entrevistados u entrevistados. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En las estructuradas, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué ítems se preguntarán y en qué orden. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Es decir, no todas las preguntas están predeterminadas. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, las cuales van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas cualitativas se caracterizan por el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso pueden efectuarse en varias etapas. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. Estas pueden ser anecdóticas. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado. Una primera clasificación del tipo de preguntas en una entrevista es preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de contraste. Otra clasificación es la siguiente: de opinión, de expresión, de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Cada entrevista es una experiencia de diálogo única y no hay estandarización. En una entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etc. Los grupos de enfoque consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales que fomenta la interacción en la sesión. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Para organizar de manera eficiente los grupos y lograr los resultados esperados, es importante que el conductor de las sesiones esté habilitado para manejar emociones cuando surgen y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundización. El guía debe fomentar la participación de cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. La guía de temas de los grupos de enfoque puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Las biografías o historias de vida son narraciones de los participantes sobre hechos del pasado y sus experiencias.
En la recolección de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y usar varios métodos. En el análisis de datos cualitativos, el proceso esencial consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos e interpretamos. Los datos cualitativos son muy variados, pero en esencia son narraciones de los participantes. Estos pueden ser visuales, como fotografías, videos, pinturas, etcétera. Auditivos, como grabaciones, textos, escritos, como documentos, cartas, etcétera. Expresiones verbales y no verbales, además de las narraciones del investigador, notas en la bitácora de campo. Durante el análisis elaboramos una bitácora con menos que documentan el proceso. El análisis cualitativo implica reflexionar constantemente sobre los datos recabados. Para efectuar un análisis cualitativo, los datos se organizan y las narraciones orales se transcriben. Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. La unidad de análisis es un segmento de contenido textual, auditivo o visual que se analiza para generar categorías. El investigador analiza cada unidad y extrae su significado. De las unidades surgen las categorías por el método de comparación constante. Similitudes y diferencias entre las unidades de significado. Así se efectúa la codificación abierta en un primer plano. Las categorías son conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación. A las categorías que emergen se les asignan códigos que las identifican. La codificación es un segundo plano o axial y consiste esencialmente en agrupar categorías en temas, identificando así las categorías centrales del fenómeno, el axis o eje, y conectar dichas categorías fundamentales en hipótesis, vínculos, modelos, etc. Esto se lleva a cabo también mediante la comparación constante. Así, las categorías y temas son relacionados para obtener clasificaciones, hipótesis, teoría y una narrativa general que puede ser una codificación selectiva. Existen diversas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta trabajo hacerlo. Para realizar el análisis de los datos cualitativos, el investigador puede auxiliarse de programas de cómputo, principalmente Atlas.ti y Decision Explorer. En la investigación cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, así como fundamentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significado. Bueno, muy bien, con esto concluimos el resumen de este capítulo.